En los programas anteriores hemos venido reflexionando, conversando sobre el resultado de las elecciones del 4. Y hemos analizado la crisis que sufrieron algunos partidos. Liberación redujo un diputado, lo cual no es una gran crisis parlamentaria, sigue siendo una fuerza. La Unidad Social Cristiana, ahí sí, aumenta de 8 a 10. Y bastante, ¿eh? De 8 a 10 diputados, aumenta casi un triple su porcentual, sus votos. De nuevo, Rodolfo Pisa muestra su liderazgo importante. Indudablemente. Se parece que le faltó en el diseño estratégico de quienes lo condujeron, fortalecerle la imagen de que él se comportara y actuara como el estadista que puede ser. Sí. Y entonces cayó en la trampa provocadora del doctor Hernández, que fue verdaderamente lamentable. Fue el papel que jugó. Que lo hizo perder, ¿no? Jugó un papel feo. Feo, porque claro. A mí me parece, yo cuando vi el debate de Repretel, tuve una sensación extrañísima, porque yo entendía que podía haber una animadversión y una aversión a Rodolfo Pisa y a la Unidad Social Cristiana por parte de ese partido. Me parecía mal el planteamiento de estarle dando palo a Rodolfo Pisa y a la Unidad Social Cristiana nada más, y además un partidillo de 3 años que se trataba de arropar y apropiar de toda la corriente histórica social cristiana del país, que era más o menos el planteamiento del doctor. Así era. Pero digamos que era válido que lo hiciera, el problema de él. En la campaña que pasó, me parecía que esa forma de actuar del doctor era al estilo de las viejas turecas, ¿verdad? Que jugaban ese papel de combatir a un candidato para que fortalecer al otro, en este caso fortalecer a Liberación, obviamente. Entonces me parecía, yo ya estaba empezando a sospechar esa parte, ¿verdad? De que en su forma, turequeaba, ¿verdad? Pero cuando viene el debate de Repletey, todavía dije, la pucha, que esto fue peor todavía, porque ahí sí me recordó las viejas prácticas de los años 70 y 80. Cuando ahí sí habían turecas organizadas, montadas, contratadas y hasta pagadas. En este caso no es así. Pero en aquella ocasión ambos partidos se cruzaban, partidos turequillas para estarse diciendo ofensas y eso. Y en este debate el doctor cayó en eso, vulgarmente. Y empezó a tirarle cosas y hasta falsas. Pero Pisa cayó porque... Lo provocó. Claro. Lo provocó, lamentablemente, en lugar de comportarse como el señor que es, con señorío, con la estatura, era el candidato más grande de todos, ¿verdad? Al tote, ¿verdad? Y sin embargo, se dejó caer en la trampa esa, y no sé si eso lo perjudicó mucho, ¿no? Me parece que en algunos sectores alguien le había aconsejado, entiendo que así fue, que él debía tener un comportamiento un poquito así enérgico, de ese tipo, pero esas son cosas que a veces son muy finas, muy sutiles y que a la larga no lo necesitaba él. Sin embargo, le metieron la trampita esa y de una forma turequeada en la forma, ¿verdad? Lo hicieron caer en la trampa bajándole el nivel. Casi que el doctor Hernández, que eligió 2 diputados, ya es un éxito indudablemente, casi no orientó su campaña en atacar al gobierno de la República. Digo en atacar al gobierno de la República porque no es por atacarlo, pero si hay candidatos presidenciales, ¿qué es lo que están disputando? Claro. La presidencia, y si la presidencia la tiene un partido que no es el de ellos, ¿a quién tienen que estarle dando palo? Pues sí. A ese partido. Pues claro. Y ahí, sin embargo, intocable. Entonces el tocable ahí, había que darle palo al pobre Rodolfo Pisa por parte de ese partidito. Al final sacó 2 diputados, vamos a ver qué leche producen, a ver si como roncan duermen, para decirlo yo no sé, en lenguaje popular. Yo en la primera campaña del doctor a mí me gustaba muchísimo, 1000 razones. ¿Cuál campaña? Sí. Cuando renunció tuvo mucho éxito. Sí. Bueno, es que, perdón, ahí era otra persona. No, que dicha que mencionaste eso. Es que cuando él renuncia en el 2014, faltaban 3 días, Álvaro,
para que el tribunal cerrara el plazo de inscripción de candidaturas. Sí. Y en ese momento, cuando yo veo el debate de Canal 6, asocio aquella imagen y dije, ahora sí tengo claro que el doctor en el 2014 quiso sacar a la Unidad Social Cristiana del debate, quiso sacarlo del proceso electoral para facilitar la presencia sobre liberación. Ahí en ese momento todavía tuvieron chance los socialcristianos de nombrar a Rodolfo Pisa, que ya estaba postulado como vicepresidente del mismo Rodolfo Hernández. Escogido él. Sí, claro. Y logra levantar el partido, y lo logra levantar, él saca 8 diputados. Sí. Bueno, eso es, y ahora saca 10, sale más fortalecido. Y Rodolfo Pisa además fortaleció el partido en las municipales, porque sacó un montón de municipalidades. No, entonces, ahí uno analiza, hay una serie de curiosos, gente conocida que yo converso, todos votaron por Rodolfo Pisa. Así que, entonces, ¿qué pasó? Bueno, que la masa subyacente no votó por Rodolfo Pisa. Ese fanatismo no es solo religioso, yo no creo que sea solo religioso. Al final mucha gente puede votar por un candidato. ¿Qué le digo yo? Yo fui candidato 3 veces. Sí, yo sé. En 1998, el naranjazo. 2002 y 2006. Y en una campaña que salimos muy bien, al final mucha gente en la calle me decía que había votado, y nosotros después en broma decíamos, sí, toda esta gente votó por nosotros, debimos haber ganado, ¿verdad? Pero al final no se traducía eso en votos, ¿verdad? Sí. Mire, yo fui a un acto en el hospital de Punta Arenas en 1998, en esa campaña que elegimos 3 diputados. Y fue, mire, no exagero, apoteósico, desbordante. El director del hospital nos recibieron en auditorio. Cuando salimos del hospital, por las ventanas todo el mundo nos saludaba, y una de mis vicepresidentas, de mi candidata, decía, mira, si así está el país, ganamos. Bueno, en ese momento elegimos 3 diputados, pero era así una cosa que a veces desborda. Sí, así es. Situaciones que son desbordantes, y uno dice, ¿esto qué es? ¿Será así todo el país o no? Es una cosa... Igual en el 98, con aquella canción del naranjazo, todos los chiquitos de Costa Rica estaban conmigo, y hey, hubiéramos ganado si votan, pero hey, no tampoco. Así es la vida. Bueno, al final, los procesos electorales se pueden disfrutar por parte de quienes participan en ellos. Yo los disfruté mucho, pero ahora vamos a los partidos de izquierda. La izquierda en este país histórica, Vanguardia Popular, desde 1931 hasta el 85, 86, que se fracciona y se divide, queda Vanguardia Popular ahí muy debilitado. Otros partidos de izquierda se desarrollan en la vida del país. En la década del 70 coaligan, llegan a coaliciones. Pueblo Unido fue un factor muy importante, llegó a elegir 4 diputados, después se fraccionan los 2 partidos, los 3 partidos que de la coalición Pueblo Unido se fraccionan, teóricamente, técnicamente desaparecen 2, y Vanguardia Popular se divide en una crisis emocional que produce una fractura en todas las organizaciones sociales del país. Pero de ahí se reconstituyen, digamos, otras opciones de izquierda que pasan por el Partido del Progreso, Fuerza Democrática, Frente Amplio, que termina resultando, digamos, en este último periodo con diputados desde el 2006, 2010, 2014. En el 2006 elige solo 1, en el 2010 solo 1, y en el 2014 elige 9. Sí, yo tengo la impresión, o la tuve y creo que la sigo teniendo, de que el eje de unidad del partido era don Manuel Mora. Don Manuel Mora era como el símbolo de ese partido, y cuando se disparó para todos lados, perdió vigencia. No, bueno, es que también se quiebra el partido porque cuestionan la dirección y la jefatura de Manuel como jefe principal. Sí, no, pues claro. Y le hago un puesto simbólico. Lo quieren nombrar presidente cuando la estructura poderosa del partido era ser secretario general. Pero esa es una discusión que otro día la podemos hablar. Sí, porque es que a mí fue uno de los factores que me llamó. Manuel fue el hombre más brillante que ha tenido la izquierda costarricense. Y sobre todo que podía hablar con diferentes personajes. Y cuando llegaba a la Asamblea Legislativa, que llegó varias veces,
Es decir, No, no, llegó continuo desde 1934 al 48. Un montón de veces, sí. Y después en 1970. Y tú lo veías unido con Ulate, unido con los grandes personajes, él era un eje. Es decir, era un personaje. Bueno, porque tenía capacidad de diálogo, capacidad de negociación, tenía sentido de la realidad y tenía, sobre todas las cosas, lo que podríamos llamar inteligencia emocional política. Conocía muy bien la idiosincrasia costarricense, conocía los problemas del país, sus discursos eran muy sensatos, muy correctos, muy dentro del esquema del desarrollo democrático nacional, porque él pensaba ir progresando en ese esquema, avanzando, haciendo avanzar la sociedad democrática costarricense a estadios superiores, a fases superiores de desarrollo democrático. Ese fue su esquema, pero digamos, aparte de eso... Fíjate qué interesante que un personaje de ultraderecha, por circunstancias hasta familiares, como era Fernando Ortuño, que fue después, ¿cómo se llama?, diputado, y inclusive jugó o pretendió jugar de candidato, no llegó. Visitaba a don Manuel Mora para tomar café con él, para conversar. Sí, porque como gran político era también una fuente de consulta. Exactamente, pero porque no lo consideraban fanático, era un hombre hábil para conversar. Bueno, era un político, no necesariamente era un problema de fanatismo, era un problema que era claro. un político. Un político, sí. Y que con él había que hablar. Se querían tomar decisiones importantes en el país. Así es. Y lo hizo hasta la iglesia. Sí, claro. Y fue tan inteligente 46. Que le cambió de nombre al Partido Comunista por Vanguardia Popular. Y fue tan inteligente que le sacó una declaración a Monseñor Sanabria diciéndole que los católicos podían ingresar a esa nueva organización, Vanguardia Popular, sin cargo de conciencia alguna. No era un pecado ser comunista, hombre. ¿Cuánta falta hace Monseñor Sanabria en este momento? Y Manuel Mora. Bueno, los dos. Por ahora pongamos a Monseñor en el escenario religioso. Manejaron a Rafael Ángel, hombre, esa es la realidad. Entonces sí lo manejaron, era un jugado también. Pues no tan jugado como ellos, qué va. Bueno, pero en todo caso, entonces la izquierda actualmente representada en el Frente Amplio con 9 diputados que fueron electos en el 2014 de manera artificial por un ardid estratégico de liberación nacional que los convierte en el enemigo principal para derrotar y los levanta, con un joven diputado en ese momento, Villalta, inteligente, sagaz, atractivo para la gente joven, con un discurso de arenga pública más que de contenidos conceptuales, pero que logró calar y levanta y saca 9 diputados. Y esos 9 diputados... ¿Y ahora se fueron a uno? Esos 9 diputados realizaron la labor político-parlamentaria más deficiente, porque no hay explicación alguna. La señora, para mí era lo mejor. No hay explicación alguna de que 9 diputados terminen eligiendo solo uno. Claro. No es la señora. Patricia Mora es una muchacha inteligente. Muy inteligente. Una señora inteligente. Muy inteligente. La conozco desde chiquitita. Pero también pasa deslucida en la Asamblea Legislativa. ¿Qué la distingue a ella? Al final, el cementazo, nada más, la comisión del cementazo. Dígame algo más. Yo la escuchaba con mucho cuidado porque sus intervenciones yo escuchaba la Asamblea Legislativa. Pueden ser certeras, pero no tenían traducción organizativa, traducción movilizadora, traducción partidaria en lo que tenía que resultar para una campaña. Pero eso es el 2014 cuando son electos. Viene la elección del 2016. Con 9 diputados no eligen una sola municipalidad. No. Entonces no había una falla organizativa. No había liderato, no había mensaje. No hay nada. Se quedaron contentos calentando sus sillas, Tienes sus razón, curules yo no lo había analizado parlamentarias. desde ese punto de vista. Y era, digamos, una llave, una franquicia, estar echando un discurso progresista, medio de izquierda, a veces socialistón, a veces no tanto. Pero... Sobre todo el candidato. No importa, pero digamos, en ese sentido, una presencia floja que no se traduce en las elecciones parlamentarias en una fuerza municipal importante de Frente Amplio. Y con esa misma estructura vuelven. Bueno, por los votos, fíjese lo que yo dije
cuando yo vi el análisis, cuando hice el análisis de las municipales, dije, con este resultado en la próxima campaña no eligen más que un diputado, y solo un diputado eligieron. Sí, fue mucho. Ahí lo tengo escrito yo. Eso lo comentaste, pero lo comentaste aquí. Yo lo escribí hace mucho tiempo. Sí. Y no corrigieron, no corrigieron. Y vienen ahora a la elección final y se llevan el batacazo de su presencia parlamentaria, que además fue empañada por conflictos internos, por divisiones internos, por aspectos morales que se les cuestionaban a algunos diputados, por la expulsión forzada que hicieron de uno, todo ese tipo de cosas que les embarriló por la misma elección del directorio legislativo de este año, cuando la fracción se dividió en una parte que le dio el apoyo a Gonzalo Ramírez Cristiano y otros que no, en un bochorno legislativo que fue público. Fue y todo eso horroroso. Desencantó, obviamente. Pero además no pudieron traducir sus proyectos de ley y leyes que les hayan aprobado en aspectos propagandístico-electorales, tampoco. Y esto es el resultado que se produce. Así es. Bueno, el 6 de febrero, hace pocos días, recién pasada la elección, el Comité Político del Frente Amplio saca un primer análisis de la campaña, echándole la culpa a factores externos. Yo iba tan jodidos. Porque si ven echándole la culpa a todos los factores externos y no ven lo propio, no van a corregir nada. A mí me parece que el mismo Humberto Vargas Carbonell, secretario general del partido Vanguardia Popular, quien yo respeto mucho, por su trayectoria de luchador, incansable en toda su vida, comprometida. Y tiene un hijo que es del otro lado. Les dice, del otro lado partidario. Sí, bueno. Yo sé, claro. Les dice que falta compromiso de autocrítica interna y le caen encima. Y yo digo, pero efectivamente les estaba faltando esa autocrítica interna. Están llamando a crear ese espacio para la autocrítica y para hacer un balance más crítico y más profundo, y ojalá lo hagan. Porque al final, digamos, el espacio de la izquierda ya ha ganado parlamentariamente, debe mantenerse, y es una voz necesaria en el país, pero, pues claro, pero es un balance. Digamos, si no hacen el balance autocrítico responsable, serio, de entender sus propios defectos y sus propias fallas políticas, organizativas, de todo tipo, no van a salir de ese atolladero. Por supuesto que ahora viene un periodo legislativo de Villalta, más curtido, más experto. Pero solo. Y no importa. Sí, bueno, la vez pasada estaba solo también. Puede ser un diputado solo. Mario Echandi fue un diputado solo y llegó a ser presidente de la República. Bueno. Bueno. No, y Villalta hizo una magnífica labor la vez pasada. Solo. No fue trascendente. Pero fue solo. Era solo, sí, claro. Por eso. Fue solo Merino y solo Villalta como diputado. Sí, exactamente. Pero la labor de Villalta no fue la que sacó los 9 diputados. Ese es el punto, Álvaro. Villalta no produce los 9 diputados por su labor parlamentaria. Produce los 9 diputados por su papel en la campaña electoral. Por la discusión pública que tiene. Sí, claro. Que es brillante. Es otra cosa. Sí. Pero no por su labor parlamentaria. Y en este momento, la experiencia de él, el talento de él, la inteligencia de él, porque la tiene, puede conducir efectivamente a que el próximo periodo parlamentario de él reproduzca una recuperación. Yo no digo que de 9 diputados otra vez, puede ser que vaya a tener unos cuantos más que él. Le oí el lunes o el martes después de las elecciones, o el miércoles, no me acuerdo cuándo, no importa ahora, una entrevista que le hizo Amelia Rueda, muy buena. ¿Cuándo fue? En esa semana que acaba de pasar, sí, no lo oí. Le hicieron una entrevista a Amelia Rueda, se le hizo y fue muy buena realmente, en calidad. Sí. Yo decía, este es otro Villalta. Y este Villalta, si se comporta de esa manera, puede generar un gran trabajo político parlamentario para el Frente Amplio futuro. Eso creo yo. Vamos a ver, al final de cuentas, hay que ver si se va a comportar de una manera, porque también va a tener su partido, va a tener directrices, va a tener una serie de objetivos. La tarea inmediata, ahí para todos, ahora sí, para todos los partidos, es las elecciones del 2020, las municipales. Porque en este momento Liberación maneja 49 municipalidades. No le dan mucha importancia a las elecciones municipales, son importantísimas. Los evangélicos se la van a dar. Son los porque claro.
porque en el proyecto político de ellos es ejercer el mayor gobierno civil posible. Sí, sí, claro. Y es copar hasta donde sea posible todas las instancias de poder. Ahora tienen 14 diputados y eso les va a potenciar mucho su actuación. Si ganan la presidencia, como pareciera que puede ser, de pronto van a tener más fuerza institucional para hacerlo, van a fortalecer institucionalmente desde el gobierno su proyección institucional religiosa y van a orientar hacia las municipalidades. El hecho de que ellos hayan ganado las municipalidades, las regiones periféricas, las regiones más pobres, las más excluidas, las más marginadas, eso muestra mucho el papel de los activos eclesiásticos que hay ahí, porque ahí están metidas. Claro, claro. En el territorio nacional, Álvaro, hay 3.276 templos, pude leer hoy. 3.276. Sí, señor. 3.276 templos de características cristianas no católicas. Ni la iglesia católica tiene ni 100 templos de esos. No, jamás. Ni todos los partidos políticos, todos agrupados tienen 100 clubes políticos en todo el país. No, pero eso es, pero eso estos es templos, un ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos también. Por supuesto. Hay templos por todos lados. Bueno, cierto, ¿por qué? Porque estas iglesias, muchas de estas, obedecieron a una introducción que se hace allá por los años 60 en una primera oleada, después en los 70 en una segunda y después en los 80 con más fuerza, para tratar de neutralizar en América Latina grupos guerrilleros, grupos socialistas, grupos de izquierda, etcétera, por motivo de la Revolución Cubana, el ascenso, las revoluciones en Centroamérica, los cambios que habían venido viendo. Entonces empezaron a introducir ese tipo de iglesias en el campo, en las zonas rurales, en todo lado, con bastante éxito y lo están logrando. Sí, claro. Entonces, eso, una base de apoyo de Trump fue parecida a eso también. Entonces, en América y en una base de apoyo a Trump. Sí, hay una parte de eso. ¿Por qué? He leído, sí. Lo he leído recientemente. Entonces, en ese sentido, esas iglesias juegan un papel de tener clubes políticos activos, que son sus templos. La gente ahí va una vez a la semana, por lo menos religiosamente, cubren diezmos, pagan diezmos. Esas iglesias dan ayudas materiales útiles a los niñitos escolares, a veces dan alimentos. En esta campaña dieron. Es parte de su labor también social, eclesiástica. Sí. Pero si eso se hace en periodo electoral, eso tiene más impacto, más fuerza. Claro. Es el asistencialismo y brutal en ese sentido. Aquí en este país fue la primera vez en que se manifestó de esa forma. Esa influencia a través de sus organizaciones. La forma que ha explotado públicamente en este momento. Sí, claro. Por eso me refiero, sí. Pero a esto hay que decirlo también con toda franqueza que, sin lugar a dudas, Fabricio Alvarado logra remontarse en todo ese mar electoral como un gran candidato de esos grupos. Aprovechándose de la coyuntura del fallonazo de la consulta esa. Después del 9 de enero, sí. Claro. Pero ya antes, el 3 de diciembre, habían hecho una gran manifestación pro vida, donde metieron a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica estuvo ahí. Y hay una coincidencia de áreas en ese sentido, que el que las logra aglutinar con inteligencia es, sin lugar a dudas, Fabricio Alvarado, que además tenía buen manejo de los recursos actorales. Cantante, cantante, pastor, diputado con experiencia legislativa para echar discursos. Pero él decía que él no era pastor. No importa, al final. No, por eso, es que siempre me llamó la atención. Claro que es, pero claro. Siempre en la campaña. Bueno, porque trató de quitarse esa cosa. Pero al final es el líder espiritual de grupos. Y en ese sentido, él lo hace con maestría, con inteligencia, y logra ir aglutinando alrededor de él en un gran remolino, así como un gran imán, a todos esos grupos y los barre de la Asamblea Legislativa y los pone a votar por ellos. Y jala grupos católicos también, porque ahí no solo por él votaron los grupos protestantes, votaron. No, claro que votaron los católicos. Por eso, la campaña que viene ahora, que termina el domingo de resurrección, en cierta forma tiene las ventajas él sobre el resto de la comunidad nacional, porque los católicos en esa Semana Santa aflojan mucho toda su actividad y mucha gente
Se va, descansa y salen de San José y salen a pasear. Sí, así es. No es que todo el país se mueve, porque tampoco todo el mundo tiene plata para hacerlo, pero sí una masa muy importante Sí. de ciudadanos se mueve en esa dirección, Sí. mientras que la gente de estas iglesias no. Son gente que está ahí concentrada Que son y disciplinados. ya les están dando instrucciones de que no salgan en Semana Santa. Hoy mismo vi otro documento que me enseñaron donde les dan instrucciones de que en estos periodos deben quedarse aquí, tal y tal. Y es la manera como van a ir actuando para ejercer el mayor gobierno nacional, la posibilidad de gobernar el Poder Ejecutivo y preparar el asalto a las municipalidades. La Semana Santa es como el caballo de Troya de este proceso electoral. Y la iglesia Bueno, pero como chupándose el decías dedo. vos cuando empezamos a hablar, que era la creación del, ¿cómo se llama? el gobierno de Arabia Saudita. Los ayatolás, Los ayatolás. los Khomeinis, Sí. el fundamentalismo islámico. Fundamentalismo, Bueno, lo más sí. grave sería que el resultado de un triunfo de Fabricio conduzca a la irlandización de Costa Eso sería Rica. peligrosísimo. Que significa que habría un enfrentamiento muy crudo Católicos y entre protestantes y católicos. Sí, claro, y se ¿Estamos a mataron. las puertas de eso? Se No sabemos. mataron. No, Dios guarde. Ojalá que no. Ojalá que no. Porque sí, hubo muertos en cantidad y la cosa fue seria. Una división profunda en la sociedad irlandesa. ¿verdad? No. Dios libre, ¿verdad?